Bien, este segundo vídeo sobre la flexibilidad aborda las bases neurofisiológicas de esta cualidad física. La primera pregunta es ¿por qué bases neurofisiológicas? Pues aunque sea, digamos, contar de alguna manera una anécdota, pues la voy a contar, ¿no? Estando yo haciendo ejercicio en el gimnasio del INEF, el nuevo que hicieron, no el de ahora, sino otro más antiguo que había, pues estaba yo haciendo la flexibilidad y estaba haciendo rebotes. Y entonces salió un alumno, llegó un alumno diciendo, es que ahora la flexibilidad no se hace haciendo con rebotes, sino que se hace manteniendo la posición y aguantando ahí una serie de tiempo. Claro, yo inmediatamente pues acudí a mis conocimientos y digo, bueno, ¿y cuál es la base fisiológica por la cual tú dices que no es conveniente hacer rebotes? ¿O es simplemente una moda? Pregunto. Claro, empezó a hablarme que si del uso muscular, que si del OTG, que si no sé qué, del órgano tenesivo. Y le digo, mira, digo, pues así sinceramente y de forma honesta, que si no sabes lo que estás diciendo, pues no hable porque obviamente para argumentar que, digamos, que no hagas rebotes, acudas a las propiedades del uso muscular y del órgano tenesivo de Golgi cuando no sabes exactamente qué es lo que hacen estos dos receptores neuromusculares, pues es absurdo. Dime sinceramente que la moda es hacerlo sin rebotes y punto, pero no pongas argumentos que sabes que no dominas y que encima, pues que estás delante de una persona que te puede contrarrestar perfectamente esos argumentos. No sé qué habrá sido, si los habrás leído o donde quieras. Entonces, bueno, pues esa anécdota que yo creo que es relevante porque yo he hecho toda mi vida la flexibilidad con rebotes y ahora resulta que no se hace con rebotes y hay que mantener. Pues muy bien, pero yo no digo que sea mejor y peor y que el otro cause más roturas, menos roturas o lo que quieran. Pero claro, que no se argumenten principios basados en la neurofisiología porque no los tienen, que no los tienen y no se pueden demostrar. Bien, por otro lado, claro, hay muchos procedimientos para mejorar la flexibilidad que dicen que están basados en principios neurofisiológicos. Pero es otra cuestión a tener en cuenta. Por lo tanto, esas son las razones por las que yo he hecho hincapié en eso. Sé en el terreno que me meto que es complejo. Como cuando hable de la coordinación, pues todavía más complejo. Pero quiero que la gente, por lo menos, pues vea que esos principios neurofisiológicos son, cuanto menos, digamos, cuestionables. Bien. Claro, la tensión, acudimos otra vez a la relación longitud-tensión y vemos que a medida que aumenta, digamos, la elongación, pues la tensión va experimentando un estiramiento máximo hasta que, digamos, pues podría producir la rotura, ¿no? Entonces, pues la longitud, las tensiones máximas que puede experimentar y que se han comprobado de forma experimental en el laboratorio, pues son una barbaridad, porque, por ejemplo, para la tensión máxima que soporta los tendones es de 50 a 150 megapascales, las que soporta la tensión máxima en el músculo puede ser de 1 a 5 megapascales, es decir, que es una fuerza considerable y que la que tensión máxima de los ligamentos son de 20 a 100 megapascales. A pesar de eso, vuelvo a repetir, como dije en el anterior vídeo, que se rompen los ligamentos, que se rompen los ligamentos, pero que desde el punto de vista, digamos, estrictamente mecánico, no es fácil de explicar, porque se rompen, puesto que la tensión que soportan, aunque es muy difícil medirla, no creo que sea tan elevada como para que los ligamentos lleguen a romper, pero se rompen, esa es la realidad. Bien, los principios neurofisiológicos en los que se basa la flexibilidad, pues en principio sería pues, en los usos musculares. De forma breve, pues este es un esquema que he repetido muchas veces en clase. Aquí tendríamos el uso muscular, de que sea una terminación nerviosa que va a la médula espinal, ¿vale? Y que establece conexión con las neuronas del músculo contrario, del músculo antagonista, y con las neuronas
del músculo estirado, es decir, del músculo protagonista, digamos. Entonces, el reflejo, digamos, la relación o la importancia que tiene esto no es como la gente pudiera pensar para que una persona, el médico o el explorador, te golpee el tendón rotuliano y uno estire la pierna. Eso siempre a mí me ha parecido de un absurdo, digamos, tremendo, el tener una organización de esa índole para, para comprobar. Eso es para comprobar que el reflejo funcione, pero no para justificar su función. Para mí, la función clara, pero clarísima de la organización esta que he mencionado es para permitir, para que el encéfalo, es decir, estructuras superiores por encima de la médula espinal, sepan qué grado de elongación está experimentando los músculos en cualquier situación. Por tanto, esa es la razón para mí fundamental que está suministrando. En este caso, pues sería, si cuando el músculo lo estiras mucho, te está diciendo cuánto lo estiras, si lo estiras mucho, lo estiras poco. Entonces, el encéfalo está recibiendo información continua del grado de elongación pasiva que está alcanzando cuando tú estiras el músculo. Bien. El otro, digamos, receptor importante, ¿cuál es? El órgano tendinoso de Golgi, ¿no? He puesto órganos tendinoso de Golgi porque siempre se dice en singular, pero de singular nada, en plural. El órgano tendinoso de Golgi está situado, como muchas personas saben, entre la unión del músculo y del tendón. Por tanto, la zona más débil, presumiblemente, digamos, y susceptible a romperse o a estructurarse. De aquí se da una terminación nerviosa que establece contacto en la médula espinal con el propio músculo, ¿bien? Y con el músculo contrario o el músculo antagonista. Entonces, básicamente es que cuando ese músculo experimenta una gran tensión, el receptor descarga e inhibe al propio músculo, es decir, sería un efecto como de protección ante la tensión excesiva que experimenta el músculo, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo, es decir, esto qué sentido tiene fisiológico. Pues el sentido fisiológico que tiene es que te está diciendo el grado de tensión. Por tanto, el encéfalo recibe doble información. Información por parte de la longitud que está experimentando el músculo y por otro lado el grado de tensión que está experimentando el músculo, en este caso de forma pasiva, de forma pasiva. Bien, además de esos receptores, pues obviamente tenemos otros receptores como son la piel, que de alguna manera lo que contribuye es a la percepción de estiramiento. Los receptores en la piel son numerosos, hay receptores para la presión, receptores para la vibración, receptores para el dolor y receptores para la temperatura. Pues en este caso básicamente serían para la presión y para la vibración de alguna manera y las terminaciones dolorosas que cuando un músculo se estira ya empieza a sentir más allá de, digamos, de sensación de estiramiento y sensación de rigidez, una sensación dolorosa. Por tanto, también contribuyen a que el sujeto perciba digamos, el estiramiento que está provocando en esos músculos. Bien, eh, en resumen, el papel de los receptores en los ejercicios de flexibilidad. Claro, aquí ya hay que poner que no de forma individual, sino de forma, digamos, integrada. Aquí tendríamos el órgano tendinoso de Golgi, que está informando sobre el grado de tensión y de ahí se lo experimenta el encéfalo, y el uso muscular que a través de sus relaciones con las motonuras alfa, pues está con las motonuras que mueven los músculos, está también informando de longitud. Por tanto, en situación pasiva tenemos dos elementos necesarios para la información, que es el grado de tensión que están experimentando a través del OTG y el grado de elongación que está experimentando a través del uso muscular. Claro, esto de aquí parece muy sencillo, que en el caso del OTG parece ser que está, digamos, no, parece ser, no, es que está, digamos, la relación no es directa con la motoneurona, sino a veces de interneuronas, pero con las motoneuronas, con el reflejo, digamos, procedente, o el reflejo que se establece procedente en los usos musculares ocurre exactamente lo mismo, es a través de interneuronas, salvo la relación directa con las motoneuronas alfa. Bien, entonces,
el conjunto, digamos, los factores nerviosos, a mi juicio, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es dar información sobre todas las estructuras y componentes que determinan la flexibilidad, músculo, tendones, fundamentalmente músculo y tendones, fundamentalmente digo, y en menor medida ligamentos y cápsula articular, que de alguna manera, porque claro, si tú tensionas el tendón, si tensionas el músculo, de alguna manera estás tensionando la cápsula articular y los ligamentos. Entonces, a lo mejor no necesitas unos receptores ahí específicos, sino que esa información ya es aportada por la función que tienen los órganos tineosos de Golgi y los usos musculares. Entonces, a mi juicio, los factores, digamos, que determinan nerviosos, que determinan flexibilidad, tienen como cometido, vuelvo a reiterarme, informar al sistema nervioso. Simplemente. Y por lo tanto, de alguna manera, a través de esa información, limitar digamos, el grado de estiramiento, que te hace daño porque lo ves demasiado estirado, etcétera, etcétera. Luego es un grado de información, a mi juicio, no tiene otro cometido. Bien, la pregunta, pues que estamos aplicando los conocimientos fisiológicos, los que yo puedo aportar y otros que se puedan obtener sobre la flexibilidad, en este caso, la pregunta obviamente cuál es si se adaptan los mecanismos neurofisiológicos al entendimiento de la flexibilidad. Teóricamente, claro que sí, porque no se van a adaptar. Se puede adaptar la sensibilidad del uso muscular, se puede adaptar la sensibilidad del órgano tendinoso de Golgi y se producen o se pueden producir fenómenos, digamos, de adaptación de las sinapsis establecidas entre las diferentes entradas y las diferentes salidas. Es decir, lo que se llama inhibición o autogénica. En realidad, ¿qué consiste eso? Pues consiste en que las relaciones entre la información del OTG y la motoneurona del músculo estimulado pues son controladas por digamos, estos elementos intermedios que son las interneuronas, que son de carácter inhibidor y que cuando el músculo está tensionado hace que se relaje. Además, digamos, las relaciones de las entradas, pues, digamos, de las informaciones sinápticas, de la información del OTG y de las motoneuronas del músculo opuesto, el antagonista, pues como hay una interneurona excitadora, el músculo no tensionado se activaría. Bueno, pues en principio cabe pensar que eso de alguna manera pueda suceder con el entrenamiento. Claro, cuando ves a las gimnastas, o ya sea de rítmica o de flexibilidad, entrenar específicamente esto, pues eso, como yo les digo muchas veces cuando las veo, son mis exalumnas, digo, ¿qué pasa? Ya vamos al contorsionismo. Se ríen un poco, incluso algunas se molestan, pero yo lo que veo es que la mayor parte del entrenamiento consiste en estirarse hasta decir basta, vamos, como vulgarmente se dice. Bien, luego está la famosa ese método de entrenamiento que surgió de la fisioterapia, que es el método de facilitación neuromuscular proprioceptiva y que en inglés se conoce con las siglas de PNF. ¿Cuál es la base teórica? Que los músculos no funcionan de forma independiente, sino que están organizados en cadenas musculares. Que esas cadenas musculares permiten que, mientras que unos músculos estén estimulados, faciliten la respuesta de otros músculos a través de las relaciones entre las entradas, digamos, al sistema nervioso y las salidas por parte de las interneuronas. ¿La técnica en qué consiste? Pues la técnica, básicamente, que yo no la he practicado nunca, pues consiste en realizar contracciones isométricas y relajaciones. Contracciones isométricas y relajaciones. ¿Cuál es la base neurofisiológica? Que como muy claramente pongo aquí, está ni más ni menos que en interrogantes, porque claro, una cosa es pensar que eso se puede producir, por ejemplo, la inhibición recíproca y la inhibición autogénica, como hemos dicho, pero que la demostración científica no está ni muchísimo menos demostrada. ¿Eh?
que hay a lo mejor textos en los que se dicen, vale, bueno, pueden decir lo que quieran, pero la demostración científica vendría dada por única y exclusivamente porque tú demostrarás que en efecto, tras un entrenamiento de esa índole, en animales de experimentación, demostrarás que en efecto pues, se produce mayor inhibición recíproca o mayor inhibición autogénica. Si no, es hablar por hablar. Teóricamente puede pasar, nadie lo duda, pero de ahí a certificarlo hay un mundo. Bien. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues, por un lado hemos explicado las bases mecánicas y por otro lado las bases neurofisiológicas y hay que intentar conjugar esas bases mecánicas y neurofisiológicas. Y como he dicho, pues las bases mecánicas son, a mi juicio, el fundamento de la flexibilidad. Y son las que determinan realmente el grado de elongación que puede experimentar el aparato muscular, tendinoso, etcétera, y la parte nerviosa lo que hace es permitir que el sistema nervioso tenga conocimiento de la longitud y de la tensión que están experimentando fundamentalmente los músculos, digamos en este caso activados, que como siempre represento por digamos, el test más elemental, más sencillo, que obviamente en gente muy elástica esto no dice nada, esto no sirve para nada, nada más que para evaluar, obviamente, pues a gente sedentaria, pero a gente, digamos, que ya en un grado de flexibilidad, si lo mejor a lo mejor esto no sirve para nada, obviamente, es un test que no tiene ninguna utilidad. Bien, pues con esto hemos terminado lo que es la flexibilidad. Como